En Toledo, en los siglos XII y XIII, surgió un movimiento cultural de suma importancia, debido en gran parte a la actividad desarrollada en la llamada Escuela de Traductores. Gracias a ella se produjo un gran trasvase de la milenaria cultura oriental, griega y árabe, hacia Occidente. Paulina López Pita es profesora de Historia Medieval en la UNED y nos acompaña hoy en Sin Distancias para hablarnos de estos traductores y de su importantísimo legado. Paulina, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué fue la llamada Escuela de Traductores? Hay que decir que la denominación de Escuela de Traductores no tiene una aceptación unánime entre todos los estudiosos que se han ocupado del tema. Por ejemplo, el hispanista sevillano Francisco Márquez Villanueva dice que desde el siglo XIX se aplica este término, pero él lo considera que es impropio, pues a pesar de ser denominada así y ser conocidos por todo el mundo como la Escuela de Traductores de Toledo, no se trataba de un centro educativo, sino que era más bien la reunión de un grupo de estudiosos cristianos, judíos y musulmanes que trabajaban conjuntamente en Toledo en la investigación y la traducción de todas las obras encontradas de la cultura árabe y de la antigüedad, transmitiéndolas posteriormente al resto de la Europa medieval. En esta misma línea, hoy día el arabista Eduardo Manzano afirma que la escuela nunca existió como tal y que hay que considerarla como un movimiento de gentes, dice literalmente, que conocedores de idiomas a título individual o bien a título colectivo o tal vez por encargo y bajo la protección de algún mecenas, pues realizaron las traducciones de obras clásicas escritas entonces en árabe. Se traducían al latín, ¿no? Sí, luego lo veremos con más detalle, sí. ¿Y por qué en Toledo? ¿Por qué precisamente en Toledo? Toledo tenía muy buenas características y vamos a ver por qué. Después de ser conquistada por Alfonso VI en 1085, se convirtió en un importante centro de traducción de textos científicos, como tú me preguntabas, que se van a traducir, pero ahora hablaré de ellos más despacio, del árabe al latín, y esto fue debido por varias características. Primero, por la situación geográfica de la que disponía Toledo. Toledo fue la primera gran ciudad musulmana que cayó en poder de los cristianos. Contaba además con una población de unos 200.000 habitantes y estos estaban formados por mozárabes, que todos saben que eran los cristianos que vivían en Toledo durante la época que existía el gobierno musulmán. También había musulmanes y judíos, que estos últimos pues formaban una comunidad próspera y respetable. También, y un factor importante, es que existía una población mozárabe y judía que conservaban como lengua culta precisamente el árabe. Y en tercer lugar, por la disponibilidad de manuscritos en lengua árabe. Recordemos que en Toledo se guardaban fondos bibliográficos riquísimos de libros árabes que habían formado parte de la rica biblioteca del califa Al-Hakam II. Se calcula, más o menos, que en Toledo habría unos 250.000 manuscritos de lengua árabe. Unos, como decía, procedían de la biblioteca de Al-Hakam II de Córdoba, pero otros iban llegando directamente de Oriente. Y en último lugar, podríamos decir que también Toledo tenía una característica importante, y es que en esta ciudad había una corte arzobispal extranjera cuya lengua común era el latín. Podemos decir, en suma, que el 90% de la cultura árabe en la Edad Media pasó a Occidente a través de la Escuela de Traductores de Toledo en sus dos épocas más importantes.
una con don Raimundo, arzobispo de Toledo en el siglo XII, y otra época importantísima durante el gobierno de Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, que él mismo se encargó de ver las obras que consideraba más importantes y que debían de ser traducidas. Incluso él mismo revisaba las traducciones que se habían hecho. Por todo ello, Toledo fue el centro principal de traducciones arábigo-latinas y durante más de 2 siglos fue un foco de atracción para el conocimiento de la doctrina Arabum. Su fama fue tal que fue visitada, como antes lo había sido Córdoba, por numerosos eruditos extranjeros, entre ellos recordemos al abad de Cluny, Pedro el Venerable, que viajó con un doble objetivo: visitar los monasterios cluniacenses y entrar en contacto con expertos en lengua árabe que le facilitaran el acceso al texto original del Corán y a las obras escritas sobre Mahoma. En 1143, el Corán ya había sido traducido por el judío Pedro de Toledo. Paulina, ¿y cuál era el sistema de traducción que se empleaba? Los bizantinos habían traducido los textos griegos al siriaco, dialecto del arameo. Posteriormente, los árabes, a lo largo de los siglos VII y X, los tradujeron al árabe, pues el árabe suplantó al griego, al siriaco y al persa. En todo el imperio musulmán se habla, se escribe y se piensa en árabe. Incluso las obras de científicos persas tan sobresalientes como el famoso matemático, astrónomo e historiador Al-Biruni o el filósofo y científico Avicena están escritas en árabe. Luego, los mozárabes, que hablaban castellano y árabe, o los judíos, que conocían bien el árabe, lo traducían a la lengua vulgar y luego al latín. En el siglo XIII, Alfonso X prescindió de la versión latina y dejó las versiones directamente al castellano. Durante su gobierno, la llamada Escuela de Traductores de Toledo alcanzó un gran prestigio y todas las traducciones hechas al árabe, realizadas en época de este monarca, gozaron desde muy pronto de la mayor celebridad en las literaturas occidentales. Paulina, ¿cuáles dirías que fueron las materias de mayor difusión? En la Escuela de Traductores de Toledo se dio un gran impulso a las ciencias experimentales. La aportación fue especialmente significativa en matemáticas, astronomía, astrología y medicina, conceptos prácticamente intercambiables en aquella época. Los árabes bebieron de 2 fuentes, de Grecia e India, donde el desarrollo de álgebra y la trigonometría se produce prácticamente de manera simultánea a la llegada de los árabes. De entre todos los matemáticos ilustres, no podemos olvidar a Al-Khwarizmi. En el siglo IX había nacido en Bagdad, pero era de origen persa. Fue la principal figura de los matemáticos árabes de su época. Escribió para el califa abasí Al-Ma'mún un libro conocido como el Libro de Matemáticas. Se trata de una de las más grandes mentes científicas del Islam que influyó en el pensamiento matemático más que cualquier otro escritor medieval. De su nombre procede la palabra que en varias lenguas europeas nombra los signos que expresan cantidades, es decir, algoritmos. La obra aritmética de Al-Khwarizmi fue la primera que usó en árabe los números indios y ha sobrevivido en su traducción latina. Y en ella nos encontramos que junto con los 9 signos numerales figura en ella el 0. Esta palabra, 0, procede de una latinización del árabe
Zir, que era a su vez traducción del hindi Sunya, que significa precisamente vacío, carente de todo. También podemos decir que adquirió un notable desarrollo la trigonometría y la astronomía. Los árabes aprendieron con avidez la astronomía griega, particularmente la de Alejandría. El califa Abbasí al-Ma'mún mandó traducir al árabe las principales obras de los persas e indios, así como la de los griegos, en la famosa Casa de la Sabiduría de Bagdad durante el siglo IX. Por lo que respecta a Toledo, tenemos que recordar al famoso Azarquiel, llamado así porque su nombre viene de zarco, que significa ojos azules. Bien, pues Azarquiel fue uno de los más insignes astrónomos árabes. Sabemos que vivió en la ciudad de Toledo aproximadamente del año 1061 a 1080, y en esta ciudad desarrolló gran parte de su obra. Entre otras cosas, es recordado porque inventó la azafea, un astrolabio que permite hacer el cómputo y las observaciones astronómicas desde cualquier latitud terrestre. No podemos olvidar tampoco y dejar de mencionar el campo de la medicina, pues son muchos los textos que se tradujeron en Toledo y que sirvieron de manuales en los que se educaron y se formaron los médicos europeos durante la Edad Media. Por ejemplo, el compendio de los trabajos del médico Galeno de Pérgamo, cirujano, médico y filósofo griego del Imperio Romano, se usaban todavía en el siglo XIII, y sus puntos de vista dominaron la medicina europea a lo largo de 1000 años en el campo de la anatomía, fisiología, farmacología y neurología. También en las letras se dio un gran impulso. Yo creo que no tanto como en la parte científica que brevemente hemos hecho referencia, pero no podemos dejar de recordar también que desde la Escuela de Traductores de Toledo pasó la filosofía árabe a Europa, especialmente las obras de filósofos tan conocidos como el persa Avicena del siglo XI, seguidor de Aristóteles, que indudablemente todo el mundo sabe que tuvo una gran influencia en Alberto Magno y Santo Tomás. Asimismo, en el ámbito literario, también tuvieron una gran influencia en la narrativa europea las traducciones de cuentos y apólogos orientales. Recordemos la traducción de Kálila Edibna, que es una colección de cuentos de tipo didáctico de origen hindú que el rey Alfonso X mandó traducir, cuya versión árabe se tradujo nada más y nada menos que a 40 lenguas asiáticas y europeas. Bueno, ¿y quiénes dirías que fueron los principales estudiosos y los principales traductores de la Escuela de Traductores de Toledo? Entre los ilustres traductores de la escuela toledana, cuyas actividades fueron apoyadas por el arzobispo de Toledo, don Raimundo, figura el mozárabe Domingo Gundisalvo, arcediano de Segovia, que pertenecía por entonces a la mitra toledana, y su colaborador Juan Hispalense, cuya compenetración entre ellos fue tal que no es fácil señalar la labor personal que cada uno de ellos hizo de manera independiente. No podemos olvidar a Hermann Alemán, que se formó como arabista en Toledo y murió como obispo de Astorga en 1272. Tampoco podemos dejar de mencionar, aunque sea así de forma telegráfica, al escocés Miguel Escoto, ya en el comienzos del siglo XIII, figura relevante y experto en magia negra. Recordemos que fue astrólogo oficial en la corte de Palermo junto al emperador Federico II.
Y quiero hacer una especial mención, sin abrumar con nombres porque se nos podrían olvidar fácilmente, la cantidad y el número importante de colaboradores judíos con los que contó Alfonso X para sus traducciones. Pero indudablemente yo creo que eso sería otra exposición monográfica porque estudiosos y traductores de la Escuela de Toledo fueron innumerables. He citado brevemente a estos 3 o 4 personajes porque quede algún recuerdo concreto, pero a esto cabría dedicar otro programa. Bueno, Paulina, pues ya para terminar, ¿cuáles serían las principales conclusiones de todo lo que nos has contado? Pues yo diría brevemente que el árabe, además de servir como medio de expresión y transmisión de la cultura islámica, fue de manera especial del siglo IX al XIII el puente cultural entre Oriente y Occidente. Toledo seguía siendo, a efectos prácticos, una ciudad oriental. Es verdad que era un Toledo cristiano, estamos hablando ya de un Toledo gobernado por reyes cristianos, pero era un Toledo cristiano y también orientalizado. Y como reconoció Newton, hemos llegado tan lejos porque íbamos a hombros de gigantes. Es una frase importantísima, de mucho calado, y creo que a ello contribuyó de manera muy notable la Escuela de Traductores de Toledo. Paulina López Pita, profesora de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de esta importante escuela. Muchas gracias, ha sido un placer como siempre.